¿Eres de los que quieren escribir sin errores y no sabe cómo hacerlo? Soy Violeta Molina Natera, doctora en educación, y de acuerdo con mi experiencia de más de 20 años como profesora universitaria y de lo que he investigado, he podido encontrar cuáles son los errores más frecuentes que se encuentran en los escritos. En este video te explicaré cuáles son los 5 errores más frecuentes que se encuentran en los textos y qué debes hacer para que no caigas en ellos. Te anticipo que el quinto te sorprenderá porque casi todos caemos en ese error. Muchas veces escribimos de manera muy informal y se nos olvida que no estamos hablando, sino que estamos escribiendo. Esta confusión entre hablar y escribir es lo que lleva a que a veces confundamos palabras que suenan igual, pero se escriben distinto, es decir, palabras homófonas. Algunos ejemplos de estas palabras son haber y haber. Haber es una combinación entre la preposición a y el verbo ver. Haber es un verbo. Si vamos a escribir a ver qué pasa o cualquier expresión en la que dudemos cómo se escribe ese haber, pensemos si se podría reemplazar por veamos. Si podemos decir veamos qué pasa, entonces la forma correcta es vamos a ver qué pasa. Haya, haya, haya y allá. Haya es del verbo hallar, que significa encontrar. Él se halla ubicado en la avenida central. Haya es del verbo haber. Espero que haya ensalada en la fiesta. Haya es la persona que cuida y educa a un niño. Ese bebé adora a su haya. Haya no es homófona porque suena distinto a las anteriores, ¿cierto? Es una palabra aguda, pero la traigo por si las dudas. Esta es un adverbio de lugar. Entonces, un ejemplo sería, lo dejaste allá en tu casa. Hay y ahí. Hay es del verbo haber. Hay personas que no lo saben. Ahí es un adverbio de lugar. Ahí está el detalle. Ay es una exclamación. ¡Ay, Dios mío! Vaya, vaya y vaya. Vaya puede ser una interjección, así como la que acabé de decir. Ay. Vaya modales los que se traen. Vaya también es del verbo ir. Vaya para su casa. Vaya es un anuncio publicitario o una cerca de tablas pegadas al piso. Vaya es una variedad de frutas que incluye las fresas y las moras. Hecho y hecho. Hecho es el participio del verbo haber. ¿Todavía no lo has hecho? También es lo que se dice de algo que está formado y constituido. Está bien hecho. O es algo que se asemeja. Está hecho una fiera. Tal vez el uso más frecuente es para referirnos a un evento o un acontecimiento en el lugar del hecho. Hecho es el presente de la primera persona del verbo echar. Te echo de menos. Has y has. Has es del verbo haber, es un verbo auxiliar que se utiliza al lado del participio del verbo principal. No me has dicho todo. Le has dado mucha comida. Has bailado toda la noche. Has es del verbo haber y es una petición o mandato. Haz bien y no mires a quién. También es un conjunto de músculos, un conjunto de rayos de luz que pasan por un punto. Haz
¿Es una carta de la baraja? ¿Es una jugada de tenis? ¿O es una persona muy talentosa? A menudo creemos que el uso de las mayúsculas se debe a la importancia que algo tiene para nosotros, es decir, que su uso es algo subjetivo. Otras veces marcamos las mayúsculas por la cercanía que tenemos con otros idiomas como el inglés, en el que las reglas son muy diferentes. Recordemos que con mayúsculas se escriben nombres propios, Violeta, personajes, Cándida Heréndida, mascotas, Lupita, ciudades, Cali, marcas, Rico Pollo, títulos de obras, La Última Cena, empresas, Bavaria, instituciones, Gobernación del Atlántico. ¿Cuándo más debemos utilizar mayúsculas? Las usamos después de signos de puntuación como punto seguido, punto aparte, después de los puntos suspensivos, después de los signos de interrogación y de exclamación de cierre. Y no olvides que después de estos signos de interrogación y signos de admiración no va punto. También usamos mayúsculas en siglas como ONG, UNICEF o FIFA. ¿Cuándo no debemos usar mayúsculas? Cuando nombramos cargos como el juez, el rector, el director, el presidente o el papa. Nunca utilices mayúsculas sostenidas porque equivale a un grito. Y tampoco se usan en los títulos, porque generalmente los títulos solo llevan la mayúscula en la primera de las letras. Te recomiendo que si tienes dudas sobre si usar o no usar las mayúsculas, mejor no las use. Así tendrás menos posibilidades de equivocarte. Suscríbete a mi canal para seguirte compartiendo más contenido educativo. Comencemos diciendo que la coma no es un signo respiratorio, como probablemente nos los enseñaron en el colegio. Por lo tanto, no tenemos que hacer una pausa y tomar aire cuando vemos una coma. La coma se utiliza para organizar las ideas dentro de una oración. Por lo tanto, existen muchas reglas que debemos utilizar. En este video te explicaré las más importantes. Veamos cuándo no se usa. No se usa coma para separar el sujeto del verbo, incluso cuando el sujeto es muy largo. Por ejemplo, las secretarias del área de tesorería, finanza y cartera que estén al día con sus tareas tendrán libre el viernes por la tarde. Tampoco se puede separar el verbo del complemento directo, como en todos los programas de transferencias dan rendimientos suficientes a las entidades bancarias. No se usa para separar las preposiciones y, o, u, ni, a menos que éstas no pertenezcan a la serie. Por ejemplo, compró en Nike camiseta, pantaloneta y medias y luego se fue a otro almacén. ¿Cuándo debe utilizarse coma? Para separar elementos de una enumeración. Por ejemplo, tengo café, leche, chocolate y té helado. Para hacer una aclaración o inciso explicativo. Manuela, la amiga de mi primo, vino anoche. También se usa después de un conector. Por ejemplo, después de no obstante, sin embargo, por lo tanto, es decir,
en efecto, en consecuencia, etc. Y debe usarse antes de etcétera, porque etcétera viene del latín et, que significa y cetera, que significa lo demás. Por ejemplo, en la finca hay gallinas, perros, conejos, cerdos, etc. La tilde diacrítica es una tilde que se utiliza para diferenciar la función que tienen dos palabras que suenan idéntico. Estos pares de palabras pueden ser monosílabos o no, pero siempre suenan y se escriben igual. Veamos algunos ejemplos. Más y más. Más es un adverbio de cantidad. Quiero más agua. Más es una conjunción adversativa que equivale a pero. Me duele, mas no me quejo. Aún y aún. Aún es un adverbio de tiempo. Por ejemplo, aún no es el momento de salir. Aún equivale a incluso. Por ejemplo, llegaron todos, aún los que no habían confirmado. Sé y sé. Sé es del verbo saber, como no sé o sé tú misma. Sé es un pronombre. Se dice mucho de ti. Té y té. Té es una infusión o bebida. Prefiero el té verde. Té es un pronombre. Te quiero mucho. ¿Quién y quién? ¿Quién es un interrogativo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién también es un pronombre relativo? Haz bien y no mires a quién. ¿Cómo? Es un interrogativo y un exclamativo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo? Es un adverbio de modo. Hazlo como te lo expliqué. También es la primera persona del verbo comer. Ya no como pan. ¿Qué y qué? ¿Qué? Es un interrogativo y exclamativo. ¿Qué te dijo tu profesor? ¿Qué? También es un pronombre relativo. Los perros son una compañía que ofrece amor incondicional. ¿Dónde y dónde? ¿Dónde? Es un interrogativo y un exclamativo. ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Dónde? También es un pronombre relativo. La casa donde crecí está intacta. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cuándo? Como interrogativo y exclamativo. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo? Es un adverbio relativo o una conjunción. Dime cuándo volverás. De y de. De es del verbo dar. Escribe la respuesta cuando te dé el resultado. De es una preposición. Esa falda es de mi mamá. Sí y sí. Sí es una afirmación. Sí quiero comprarla. También es un pronombre. Se lo dijo a sí misma. Sí también es un condicional. Si me quieres, demuéstralo. Mi y mi. Mi es un pronombre personal. Lo quiero para mí. Mi es un posesivo. Esta es mi presentación. Tú y tú. Tú es un pronombre. Eres tú quien debe hacerlo. Tú es un posesivo. Díselo a tu familia. Él y él. Él es un pronombre. Se lo llevaré a él. Él es un artículo. El rastro de tu sangre en la nieve. La división incorrecta de oraciones es un error muy frecuente porque con frecuencia no tenemos claro cuándo debemos terminar una oración y empezar una nueva. Te lo explico con un ejemplo. Los médicos tienen muchas responsabilidades con sus pacientes y como no siempre alcanzan a atenderlas todas, por eso se presentan tantos errores en la práctica médica.
lo cual genera más costos al sistema de salud que terminamos finalmente pagando todos los usuarios. Podemos ver que el sujeto de la oración es los médicos y en el predicado aparecen los errores. La clave para saber cuándo dividir la oración es cuando terminemos a hablar del sujeto, es decir, de los médicos. La última parte ya no habla de los médicos, sino de los errores, por lo cual deberíamos dividir la oración después de la práctica médica. Atención, dividir una oración significa que debemos empezar una nueva y no se trata simplemente de poner el puntico y ya. Una forma sería decir, estos errores generan más costos al sistema de salud que finalmente terminamos pagando todos los usuarios. Como puedes ver, este desacierto tiene que ver con el uso de los signos de puntuación, específicamente con el punto. A veces pensamos que las oraciones tienen una extensión determinada o mínima, pero la regla es la que te acabo de decir. Cuando acabo de hablar del sujeto, marco punto, separo la oración y empiezo una nueva. Miremos otro ejemplo. Era un caso frecuente. Los psicólogos lo habían diagnosticado desde los 7 años. La primera oración es corta porque habla del caso. La segunda, el sujeto ya no es el caso, sino los psicólogos. Aquí el criterio no puede ser estético. Se ve mal una oración tan corta o ya tenemos que poner el punto porque eso ya se ve muy largo, sino que estemos hablando o no del sujeto. Ten presente que la división correcta de las oraciones hace que los textos sean claros y más fáciles de entender y que oraciones demasiado largas no solamente son más difíciles de comprender, sino que pueden contener más de una idea, como lo acabamos de ver. Te recomiendo que las oraciones largas las dividas en oraciones más cortas. Pero, ¿cuál debe ser la extensión correcta de una oración? Depende. Algunos autores proponen entre 15 y 20 palabras. Yo prefiero decir de 2 a 3 renglones. Ojo, la estructura o el tipo de texto también influye en la extensión de las oraciones. Por ejemplo, en los textos narrativos, por ejemplo, un cuento, puede haber oraciones más cortas, pero los textos académicos que pueden tener estructuras más complejas pueden llevar oraciones un poco más extensas. ¿Quieres un consejo que te ayude a verificar si estás dividiendo bien tus oraciones? Léelas en voz alta y escucha su fluidez y su claridad. Así podrás detectar si en una oración se pierde la idea inicial porque está demasiado larga. Espero que estos consejos te ayuden a evitar este tipo de errores. Escribe en los comentarios cuál error sueles cometer y de cuál te gustaría que explique más profundo para hacer un próximo video. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.